La filosofía moderna en República Dominicana. En esta reconstrucción que estamos haciendo de las ideas humanistas en el pensamiento filosófico latinoamericano, queremos detenernos un poco en algunas ideas de algunos países y autores que a veces no tienen un gran reconocimiento en la llamada filosofía universal y sin embargo sí ocupan un lugar digno, ¿no? En la construcción de ideas filosóficas, no solo en el Caribe o en América Latina, sino a nivel universal. ¿Por qué no? Otra cosa es que se les reconozca. Precisamente esa es la tarea que estamos emprendiendo, ¿no? Con estos videos en este canal. Y porque partimos del criterio de que la reconstrucción de la historia de las ideas humanistas en todo el proceso histórico universal no debe excluir, ¿no?, a ningún rincón, igual que los del mundo asiático, del mundo africano, de otras latitudes, ¿no? Y no la visión eurocéntrica que nos han siempre impuesto, ¿no? Y que nosotros a veces de una forma muy dogmática hemos aceptado, ¿no? Primero hay que tomar en cuenta que el Caribe, en particular las Islas Mayores, sobre todo la Española, como se le llamó inicialmente, y Cuba, fueron el puerto de entrada y salida, ¿no?, el choque de culturas que se dio entre Occidente y las tierras encubiertas, para decir descubiertas, ¿no?, de América. Pero ese choque cultural, porque realmente fue un choque, ¿no?, fue un encontronazo. Colón ni siquiera venía para acá, iba por así, ¿no?, tropezó con un continente, ¿no? Ahora, ustedes saben que cuando siempre se produce algún choque entre dos vehículos, pues siempre hay partículas, ¿no?, de un vehículo que se impregnan en el otro, ¿no? No es que queden totalmente puros de contaminación. Bueno, pero lo mismo sucede en lo que Fernando Ortiz llama transculturación, ¿no? Se implican elementos de una cultura, ¿no? Yo creo que el Caribe se convirtió en ese crisol inicial, ¿no?, de las tradiciones culturales de Europa y de América inicialmente, ¿no? Y además, a veces no se toma en cuenta otro factor. Y es que los europeos que vinieron acá tampoco es que fueran europeos puros, en el sentido de una etnicidad prístina. No, 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 no. Los europeos que llegaron aquí, incluso muchos de aquellos llamados hoy españoles, eran, bueno, pues vascos, eran andaluces, eran castellanos, eran gallegos, eran catalanes, vascos. Es decir, pero ahora hay una cosa. Estos pueblos originalmente habían tenido ancestros no solamente árabes y romanos, sino celtas y otras de las culturas, ¿no?, del norte de África. Y eso pasó siempre, ¿no? De manera tal que los procesos de conquista y colonización vienen también con esa herencia cultural, ¿no? En que la barbarie no es solamente la que se trata de demostrar que existe en los pueblos conquistados. Por eso el filósofo Francisco Fernández Güey, yo tuve la suerte de trabajar con él en Barcelona en el año 97, escribió un libro muy interesante que se llama Los bárbaros, los de ellos y los nuestros. Porque había bárbaros, según él, tanto en los aztecas que hacían sacrificios humanos, hay que ver por qué lo hacían, pero las barbaridades que hacían los españoles de abrirle el vientre a las indígenas para que se comieran los perros, a los fetos, son cosas de bárbaros, ¿no? Así, bueno. Y por eso Fernández Güey dice, y cito en ese libro, en las metrópolis de los países coloniales siempre se consideró que la otra cultura, la cultura de los pueblos colonizados, era inferior a la europea de manera de igualdad, libertad y fraternidad democrática. Solo podían ser valores generalizados a la otra cultura, a lo sumo después de un largo proceso histórico, ¿no?, de elevación cultural orientado y dirigido por los europeos. La agudización de la contradicción histórica entre el universalismo postulado y el nacionalismo patriótico ejercitado puede explicar la aparente paradoja de que el racismo moderno haya nacido en el marco cultural del humanismo y la ilustración. O sea que, fin de la cita. Esto quiere decir que mientras se daba el renacimiento, el humanismo, que se habla tanto italiano, ahí estaban haciendo también no estaban haciendo, pues estaban agudizando el racismo, la esclavitud, etcétera, ¿no? Por lo tanto, desde ese primer momento del llamado descubrimiento,
realmente es algo que llama la atención, como en cierta medida las culturas se fueron implicando, ¿no? Fernando Ortiz, este etnólogo cubano, decía: ni es el hecho del descubrimiento colombiano en sí lo que los pueblos consideran, sino toda la inconmensurable significación de los valores humanos que en esas efemérides se representan. No fue en realidad un nuevo mundo lo que encontraron, sino varios mundos nuevos. Dos mundos que se ignoraban, se descubrieron uno al otro, y para ambos, que de dos meros semimundos pasaron a ser un solo mundo y verdadero. También fue una nueva novísima, cual nunca vieron las edades, la realidad geográfica y humana de la única y definitiva mundialidad. Esa mundialidad de sistema mundo que va a hablar después Wallerstein, ¿no? Va a cristalizar, ¿no? Pero ya de ese momento, ¿no? El desarrollo del comercio mundial, que Marx va a hablar con el descubrimiento de América, se expande parte del bujeo, ¿no? De los europeos del África que llegan pues, a la India y a la China. Desde ese momento, realmente, el sistema mundo comienza un proceso, yo no diría de globalización, como algunos erróneamente llaman, yo digo de mundialización, otra cosa, ¿no? Pero lo cierto es que en ese proceso tan importante jugó una significación muy fuerte primero para los europeos. ¿Por qué? Primero porque empezaron los sectores nobiliarios y demás pudientes de Europa a consumir productos que ya no podían prescindir de ellos. Es difícil que los ingleses pudieran prescindir del té de la India, por ejemplo, ¿no? O la nobleza francesa de la seda china para sus vestidos exuberantes, ¿no? O degustar el café, ¿no? Del mundo arábigo, utilizando la caña, el azúcar de la caña de la India, ¿no? O luego de América. O fumar el tabaco caribeño, o los alemanes calmar el hambre, ¿no? Con la papa, y los franceses con el maíz, o condimentar las comidas con exóticas especies. Y que prácticamente el proceso de transculturación, además, no es solamente gastronómico, es tecnológico y es sobre todo ideológico. Se produjo realmente un proceso en el cual se articula, ¿no? Una serie de culturas, y el Caribe, de lo cual Cuba y el español, o sea, hoy Dominicana, Haití, y en menor medida también, pero Puerto Rico y las islas menores jugarían un papel en cierta forma protagónico, ¿no? Jack Diamond, un libro que se llama Armas, Gérmenes y Acero, un magnífico libro, Pulitzer Premio, ¿no? Dice, y cito: otro tipo de explicación enumera los factores inmediatos que permitieron que los europeos matasen o conquistaran a otros pueblos, en particular las armas de fuego, las enfermedades infecciosas, las herramientas de acero y los productos manufacturados de los europeos. Esta explicación está en el camino correcto, ya que es posible demostrar que estos factores fueron directamente responsables de las conquistas de los europeos. Sin embargo, esta hipótesis es incompleta, porque ella también solo ofrece una explicación aproximada primaria que identifica las causas inmediatas. Fin de la cita. Claro que hubo otros factores que se dieron para que pudieran, por ejemplo, esclavizar a pueblos enteros del África. Era por las guerras intestinas que también existían entre algunos pueblos africanos, ¿no? El hecho de que pudieran conquistar muy pocos españoles Tenochtitlan fue por el apoyo que le dieron también otros pueblos, ¿no? Dominados por los aztecas, ¿no? Y que apoyaron a Hernán Cortés, así que las divisiones internas, y eso pasó también con el imperio incaico, ¿no? Ahora bien, lo que no cabe la menor duda de que en ese proceso de conquista, los europeos se fueron aprovechando, lo mismo que hicieron en China, que se aprovecharon de la pólvora, de la brújula, de la imprenta, de experiencias constructivas, de construcción de barcos, etc. Pero lo mismo sucedió en América. Se apropiaron de muchísimos elementos tecnológicos también, y no solamente gastronómicos, ¿no? Por lo tanto, ese criterio que a veces nos ha llevado a pensar que nuestras culturas han sido simplemente recepcionistas, y en particular de la filosofía. Yo por eso me opongo mucho, ¿no?, a esos criterios, no de que la recepción. No, señores, sí, puede haber recepción en cierta forma, pero también hay emisión de ideas desde nuestro pueblo. Yo cuando estudié el tema del positivismo en América Latina,
traté de demostrarle a mis profesores alemanes que había un positivismo sui generis porque había ideas positivistas previas casi en nuestras culturas, y por eso a veces se habla de un positivismo autóctono. Yo no creo que haya tal positivismo autóctono, como decía el argentino Alejandro Korn, pero no hay duda de que, por ejemplo, en el filósofo cubano José Luis Caballero hay ideas precoces, ¿no? O en otros pensadores latinoamericanos como Andrés Bello, que veremos próximamente, también lo veremos ya en otro video. En fin, yo creo que hay que concebir lo que plantea la pensadora, la filósofa dominicana Lusitania Martínez, en magníficos estudios que ha hecho de la historia de la filosofía dominicana. Ella dice, y cito, defender que solamente es filosofía el metarrelato europeo matrimoniado con un logo monotemático es una visión del filosofar egocéntrica y antipostmoderna. Puede ser salvada, como es en la integración de nuevos sujetos sociales, en el vórtice de la reflexión discursivo-filosófica. Fin de la cita. Luego que Lusitania, que ha sido una de las que ha contribuido mucho a rescatar la vida filosófica dominicana, junto con otros, ¿no? Historiadores de la idea filosófica, como Juan Francisco Sánchez, en fin, otros que han estudiado ese pensamiento, Julio Minaya, o también incluso el amigo colombiano Carlos Rojas Osorio, que también ha estudiado la filosofía, o Mabel Artidiello, que ha estudiado también en particular las ideas filosóficas en el Perú, y tanto, ¿no? Rosalena, también hay tantos historiadores que han rescatado las ideas, ¿no? de la filosofía en América Latina, que es un deber ahora detenernos un poco en este país y sobre todo en una figura como Andrés López de Medrano, que realmente sintetiza ese nacimiento de la filosofía moderna, ¿no? En República Dominicana. Juan Francisco Sánchez, este filósofo dominicano que se dedicó tanto a rescatar las ideas filosóficas en ese país, dice que la emancipación cultural hispanoamericana, cito, ¿no? Liberalismo en el terreno político y eclecticismo por el lado del pensamiento puro, no se efectúa sin sufrir modificaciones provenientes de nuestro temperamento y del ambiente americano. Por eso cito hasta ahí, ¿no? La cita, ¿no? Yo creo que todas las concepciones cosmológicas, astronómicas, meteorológicas, antropológicas, epistémicas, geológicas, éticas, igual que las políticas, las económicas, siempre de los pueblos conquistados han dejado alguna huella en los pueblos conquistadores, y ese es también el caso, ¿no? De nuestros pueblos. Y yo creo que incluso desde el primer acto de rebeldía, del primer mártir, yo digo, dominicano-cubano, del indio taíno Atuay, que, bueno, huyó de la dominación de los colonios españoles de República Dominicana, de la española entonces, para trasladarse a la Sierra Maestra, Cuba, y enfrentarse a los españoles de nuevo, no aceptar la dominación, y no aceptar incluso no la dominación terrenal, sino tampoco la posible dominación celestial. Por eso cuando lo trataron de confesar para que su alma entrara al cielo, preguntó si había españoles en el cielo y dijo que no, que entonces no quería ir, ¿no? Yo creo que hay expresiones de eso, no solamente de estos indígenas que se enfrentaron, ¿no? A la dominación, como lo hubo también en México, en Perú, en Colombia, en varios lugares hoy, ¿no? Sino también en otras regiones, sino también algunos sacerdotes que aunque eran españoles de origen, como Fray Antón de Montesinos, que dio ese célebre sermón en la Española también en 1510, o Bartolomé de las Casas, que al final se identificó de una forma filantrópica y profunda, ¿no? O Francisco de Vitoria, que nunca puso un pie en América, pero llegó a reconocer, ¿no? El valor de los pueblos y de la cultura. Yo creo que ese debate sobre la condición humana de los aborígenes americanos, que ya hemos visto en otros videos, es expresión de la sensibilidad que empezó a desarrollarse, ¿no? En estos pueblos europeos y en estos pensadores que conocían mucho mejor, ¿no? Este pensador. Y por eso yo creo que América iría gestando una serie de pensadores que, sobre todo a partir del siglo XIX, tratarían de rescatar. Ya en el siglo XVIII había un Francisco Javier Clavijero o Francisco Javier Alegre, en el caso de México, ¿no es así? Que rescataron los valores de las culturas o aborígenes
América. Pero es a partir del siglo XIX cuando nuestro José Martí, nuestra América, cuando Enrique José Barona, o el dominicano Pedro Enrique Ureña, o el puertorriqueño Eugenio María de Hostos, o el mexicano José Vasconcelos, o el argentino José Ingenieros, o el peruano José Carlos Mariate, que rescataron mucho el valor de los pueblos, ¿no? De estas culturas, jugaron un papel protagónico en rescatar el valor, ¿no? De estas figuras y de lo que significa, ¿no? Para hoy en día, ¿no? El pensamiento que debemos nosotros reconocer. Yo creo que esta labor que estamos desarrollando a través de estos videos, de destacar el humanismo que hay, ¿no? En el pensamiento latinoamericano, puede contribuir a que nuestras nuevas generaciones no sientan ninguna vergüenza, al contrario, sientan orgullo, ¿no? Por pensadores como Andrés López Medrano, que llegan a ser expresiones de un humanismo realista, extraordinario. López Medrano vivió entre finales del siglo XVIII y la primera mitad, ¿no? Del siglo XIX, y fue un hombre médico, educador, abogado, periodista, poeta, autor, pero lo más importante desde el punto de vista nuestro es que es el primer filósofo dominicano de cierto, de una envergadura extraordinaria. Llegó a ser rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1821 y era profesor de latín y de retórica, ¿no? Original era de Santiago de los Caballeros y es un hombre luchador político, partidario de la independencia dominicana. Y eso demuestra también en que este pensador se corresponde también con ese humanismo práctico que hemos hablado en otros autores, ¿no? Y que la mayor parte de nuestros filósofos no fueron de gabinete, fueron realmente luchadores políticos, luchadores en el plano social, en el plano educativo, en el plano ético, ¿no? Con compromiso orgánico, diría Gramsci, ¿no? Con la emancipación y la lucha de nuestros respectivos pueblos. Medrano escribió varias obras, pero sobre todo la de mayor significación que nos entendemos ella es la lógica, como elemento de filosofía moderna, que aunque escrita en latín, publicada por 1814, puede ser considerado el primer libro de filosofía, ¿no? De República Dominicana, aunque escribió otros que se publicaron, incluso Metafísica, un pequeño bosquejo de la filosofía y otros pequeños opúsculos de trabajo. Pero realmente es esta obra, una obra extraordinariamente amplia que yo diría sintetiza el pensamiento de la lógica moderna, ¿no? Y además, en cierta medida, es una expresión de lo que Antonio Sánchez Bustamante y Montoro, el filósofo del derecho en Cuba, llamaba empirio racionalismo o racionalismo empirista, es decir, una mezcla. Pero no una mezcla ecléctica, no, una mezcla electivista, vamos a decirlo así, ¿no? En que se trata de los más elementos de la filosofía moderna cartesiana, pero también del empirismo de Bacon, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar en la obra filosófica, ¿no? En toda la epistemología, en toda la formación, ¿no? Del pensamiento de López de Medrano. Primero, no solamente por la significación que tiene con un dominio profundo de la lógica aristotélica, pero que supera lógicamente la lógica aristotélica y supera la lógica escolástica. Por eso la obra de Medrano es una ruptura también con la filosofía escolástica, ¿no? Y es un libro realmente moderno, ¿no? En el mejor sentido, ¿no? Es un libro que demuestra también conocimiento de la filosofía europea, del pensamiento de John Locke, de Etienne de Condillac, de Leibniz, y no solamente de Descartes o de Bacon, ¿no? Y además es un libro en el cual propugna la utilización de la lógica, de la deducción lógica, del análisis racional, pero también vinculado con qué, con la observación empírica, con el conocimiento, ¿no? Observacional, con métodos de discusión y de hermenéutica que no se basen, ¿no? En la simple autoridad, ¿no? Y por eso Medrano va a enfatizar mucho en el método
Y en eso coincide bastante también con los filósofos cubanos de esta época que vamos a analizar más adelante, como Félix Varela, como Luis Caballero, ¿no? Que le dan tanta importancia al método, ¿no?, de la filosofía. Yo creo que eso es insignificativo. No olviden que Engels, en aquel análisis que hizo de Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, decía que lo efímero de los filósofos son los sistemas, pero los métodos trascienden los métodos, ¿no? Y yo creo que Medrano enfatizó mucho, ¿no? Y cito, él decía, es mejor no investigar nada que emprender una investigación sin método. Fin de la cita de Medrano, ¿no? O sea, esto quiere decir que para él el método es esencial, ¿no?, en la producción filosófica. Y a partir de un concepto de la filosofía para Medrano, cito, es la ciencia de las cosas humanas y divinas, cognoscibles por la luz natural. Fin de la cita. Bueno, como ustedes pueden ver, ahí el objeto de la filosofía para él no es solamente lo humano, es también lo divino. Pero cuidado, no desde el punto de vista teológico, no desde el punto de vista escolástico. Es una perspectiva laica, ¿no?, del saber sobre lo divino en un sentido totalmente, ¿no?, diferente, ¿no? Y por eso es que para Medrano, la búsqueda de la verdad, que va a ser el sentido básico de su obra filosófica, él la divide en una filosofía no solamente lógica, sino también una filosofía natural, en una filosofía metafísica, en una ética, en una axiología. Así que, en verdad, en la obra de Medrano podemos encontrar una intención también de concebir sistémicamente, holísticamente, ¿no?, él, ¿no? Y además con una exquisitez en la definición conceptual, ¿no? Él no plantea nada que no defina bien, ¿no? Por ejemplo, una idea, dice, es una mera representación en la mente de algún objeto, ¿no?, al fin de la cita, ¿no? Vuelve a citar, dice, las ideas, aunque espirituales por naturaleza, pues afectan directamente al alma, surgen sin embargo de los sentidos, y no tenemos ideas innatas o infinitas, es decir, impresas en nuestras almas por la mano del Creador desde la creación misma, ¿no? O sea, para él no existen ideas innatas, no. En ese sentido, critica lógicamente las tesis cartesianas y es más defensor del empirismo, ¿no?, de Locke y de Condillac. Incluso, aunque a veces maneja conceptos cartesianos de ideas claras y distintas, claras y oscuras o confusas, etcétera, pero lo hace en un sentido distinto, ¿no?, este, a la filosofía cartesiana, ¿no? Y aunque él presenta una visión clásica de la extensión de los conceptos y simples, particulares, universales, y le da mucha importancia a las palabras como signos de las ideas, y eso coincidiría en parte con Condillac, aunque también se diferencia de Condillac, ¿no? Y cita, él decía, además de sí mismo, excita las ideas de otra cosa, ¿no?, las palabras, ¿no?, que son sonidos articulados emitidos por el hombre con la intención de significar algo, es decir, significan lo que la mente concibe. Fin de la cita. Así que le da a las palabras una importancia como envoltura, ¿no?, de los conceptos, que son además expresión del desarrollo posterior de la intelectualidad humana, ¿no? Porque él dice que en los primeros estadios de la humanidad los hombres no tenían palabras para el entonces utilizaban, decía él, cito, gritos de pasión, gestos físicos, contorsiones y agitaciones violentas que representaban el lenguaje de la acción. Fin de la cita. Pero bueno, esa etapa primaria se resolvió, según él, es una etapa primitiva, ¿no? Pero con el tiempo aparece el lenguaje articulado, las palabras habladas, y supera el lenguaje hablado a la expresión cultural, natural, o gutural, o simple, ¿no?, ejercicios de violencia, ¿no? Para Medrano, el criterio básico de la verdad radica en la evidencia empírica, ¿no? Pero no una evidencia totalmente desprovista de la argumentación racional. Porque para él, un poco siguiendo a Leibniz, él va a darle un valor muy grande al triple criterio de la verdad, ¿no? O sea, la evidencia de la razón tiene que estar unido al sentido común, ¿no?
y a la ultraridad. Entonces, por eso es que él duda de la existencia de universales en sí. Y cito, solo existen individuos cuya semejanza origina ideas universales. En realidad no existe ningún universal. Fin de la cita. Esto sí que ella está tomando totalmente distancia, ¿no?, de cualquier tipo de realismo escolástico, aquel que se dio en la escolástica, ¿no?, de darle una existencia propia, ¿no?, a los conceptos. Porque para él todo tiene que tener una validez empírica, ¿no? Y eso da lugar a una serie de recomendaciones que le da a los historiadores, ¿no?, y para tomar en cuenta la veracidad de los criterios que plantean los historiadores. Él incluso da unas recomendaciones para determinar la credibilidad y la autenticidad de los descubrimientos que pueden hacer los historiadores. Dice, primero, hay que examinar si su conocimiento y probidad es demostrado por su libro y la congruencia de los libros en lo que narran los hechos históricos. Segundo, no se deben dejar llevar por las preocupaciones o prejuicios, ¿no?, de las multitudes, que ¿no?, son a veces imprecisas, ¿no?, y no son dignos de confianza, ¿no? En tercer lugar, a juicio de Medrano, los autores contemporáneos deben preferirse a los extranjeros o a los antiguos, ¿no? Porque mientras más distante la época, menos confianza se puede tener, ¿no?, en la credibilidad de lo que se plantea. Una cuarta regla es que aquel escritor que adultera la verdad pierde toda credibilidad y por lo tanto eso se aplica, ¿no? Y sobre todo aquellos que a veces se aferran más a la forma que al contenido, ¿no? Y una quinta, él dice, y cito, para dar sentimiento a cualquier relato histórico debemos tener en cuenta la calidad y dificultad del hecho histórico, la prudencia de los hechos, de los testigos, la edad, el tiempo, la distancia de los lugares donde fue escrito y la conformidad de todas circunstancias. Teniendo observadas todas estas cosas, el juicio debe darse o emitirse donde se inclina la balanza, y esta es la regla matemática para apreciar las cosas según la fe humana, testimonio de los hombres. Fin de la cita. Yo sé que en este sentido ese arte crítico que propugna, ¿no?, Andrés López Medrano es una confianza excesiva, ¿no?, en encontrar la verdad, ¿no? Igual que todos los ilustrados latinoamericanos de esa época, ¿no? Él dice, y cito, si siempre abrazásemos con seguridad la verdad, sería inútil la lógica, pero como juzgamos equivocadamente y caemos muchas veces en el error, ciertamente se hace necesaria. Fin de la cita. O sea que la verdad no se logra así, de golpe y porrazo, sino que hay que concebirla de manera lógica, ¿no? Y por eso, a partir del criterio de que los seres humanos somos seres falibles, pero cuidado, perfectibles a través del conocimiento de la verdad. O sea que la perfectibilidad humana, y en esto él jugó una labor pedagógica, no solamente como rector de la Universidad de Santo Domingo, sino también como educador, ¿no? Y en esto jugó un papel importante en la construcción de nuevas generaciones, ¿no? El filósofo dominicano Julio Minaya dice, es del todo comprensible que una personalidad intelectual como la de López Medrano, formado desde la niñez en los moldes mentales de la neoescolástica, acusara determinados rasgos provenientes de dicha orientación teológica y filosófica, sin descontar el influjo condicionante del mecenazgo que lo catapultó. Ambos factores debieron conjugarse para condicionar un pensamiento que en el caso que nos concierne no puede menos que dar por resultado un cierto carácter ecléctico. Bueno, yo diría que más que ecléctico es electivista, en un sentido de saber seleccionar de las distintas posturas lo mejor y crear una nueva concepción. Para López Medrano, cito, sostenemos que existe la verdad, la lógica, en contra de los escépticos y los pirrónicos, los cuales, estableciendo la duda general, afirmaban que no sabíamos absolutamente nada y que nada podíamos comprender. Fin de la cita. Aquí critica a los escépticos, y no es que él vaya a criticar la duda como instrumento de conocimiento, no. Él se identifica con la teoría de la docta ignorancia, que tiene origen socrático, pero que también en Nicolás de Cusa, en Pico de la Mirándula, ¿no?, llega, ¿no? Pero sobre todo porque él admite una duda metódica, ¿no?, en este caso expuesta por Descartes, mediante la cual, cito,
Fuera de la fe y la revelación no podemos asentir ninguna proposición sin previo examen. De manera que el pensamiento de López de Medrano, ¿no?, nos indica, como ha dicho Rosalina Pérez de la Cruz, que lo estudió con profundidad, ese racionalismo de Sánchez Velarde y el eclecticismo que junto con López de Medrano hemos mostrado sustentan en sus obras, siguiendo más que a los eclécticos españoles, muy apegados al tradicionalismo vigente, a los portugueses rotundamente liberales y modernos, consideramos que muy a pesar de las vicisitudes de la época en la colonia española y de la introducción tardía de la imprenta, estos magnánimos hombres arrostraron todo tipo de problemas a fin de modernizar su pensamiento y ejercer influencia en las instituciones y en la nación representan el surgimiento de la modernidad dominicana. Yo creo que es importante, fin de la cita esa de Rosalina Pérez de la Cruz. Y Juan Francisco Sánchez diría, cito, que el balance final nos obliga a catalogar a López en la línea del empirismo, sensualismo, nominalismo, es decir, entre los que verdaderamente merecen el apelativo de modernos, ¿no?, en aquella época, ¿no? Porque a juicio de Medrano, el que busca la verdad está obligado a discutir con imparcialidad, sin atender a consideraciones de antigüedad, novedad, calidad y calidad de los autores. Yo creo, para ir cerrando, que el pensamiento de Andrés López de Medrano se inscribe dentro de la mejor producción filosófica, no solamente dominicana, caribeña, latinoamericana, sino también, ¿por qué no?, universal, y debe formar parte del tesauro de las ideas ilustradas, humanistas y democráticas, porque fue un defensor de la independencia dominicana, fue un luchador político también y social, un hombre comprometido con su pueblo, pero sobre todo con la emancipación mental, ¿no?, a través de una filosofía moderna que abriera a las nuevas generaciones la construcción de sociedades más democráticas en contra del colonialismo español, en contra de cualquier tipo de dominación. Y por eso estamos obligados a rescatar también el humanismo de este ilustre pensador dominicano.